un orden que pueda asegurar la paz y que acabe con la guerra, ¿no? Esta dicotomía entre anarquía y orden va a ser muy importante para Hobbes. Entonces, para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado en donde no hay justicia, en donde no hay historia histórico y tampoco hay capacidad de progreso, ya que es un estado en donde los hombres se encuentran en guerra. No es un estado social tampoco. Hobbes considera que no hay relaciones permanentes entre los hombres, sino que son relaciones conflictivas, y por la competencia entre los bienes disponibles, por la desconfianza y por la cuestión de generar, de buscar la gloria, se generan discordias entre los hombres, llevando a la guerra. Entonces lo que dice Hobbes es que es una situación en donde la vida es corta, miserable, brutal, etc. Y entonces los hombres intentan salir de esa situación, que es a través del pacto, ¿no? Entonces, por el temor a la muerte, por el deseo de vivir una vida confortable y vivir confortablemente a partir del trabajo, y por la utilización de la razón, que básicamente lo que les dice, por la ley natural, es conservar su propia vida, deciden salir del estado de naturaleza, generar un pacto y pasar al estado social, a la sociedad civil, básicamente. Si quieres pasar, Agus. Bueno, Locke también va a reflexionar sobre el estado de naturaleza, pero va a llegar a diferentes conclusiones. No mencioné, pero como Hobbes, para los dos autores, los hombres nacen libres iguales, es decir, que el estado de naturaleza se caracteriza por un estado de igualdad. Todos los hombres tienen, digamos, en diferentes medidas capacidades, pero básicamente tienen la capacidad de apropiarse de la naturaleza a partir del trabajo. Y para Locke, este estado, digamos, a diferencia de Hobbes, este estado de naturaleza está caracterizado por un estado pacífico, donde hay buena voluntad y asistencia mutua. El problema de este estado de naturaleza es que tiene ciertas fallas, que es la razón básicamente por las personas eligen el pacto y eligen salir de él. Primeramente, no hay una ley convencional que pueda resolver las disputas que se generan entre las personas. Por otro lado, no hay un juez imparcial por encima de todos que pueda determinar qué es justo y qué no, y los fallos, digamos, entre disputas. Y por otro lado, no hay una fuerza que permita respaldar los fallos de un juez. Por lo tanto, lo que dice Locke es que se generan discordias en el estado de naturaleza cuando hay hombres que intentan castigar a otros. Lo que dice Locke también es que es un estado moral, ya que los humanos se rigen por la ley de la naturaleza, que es una ley que básicamente lo que les dicta es que preserven a la humanidad entera y le da la facultad de que si una persona básicamente infringe la ley de naturaleza, los pueda castigar. El tema es que a veces los castigos son desproporcionales al acto injusto de la persona y se generan discordias. Entonces se genera un estado de guerra que no permite el progreso, no permite la propiedad, y por lo tanto se decide pasar a un estado social a partir de un pacto. Perdón, también destacar que, a diferencia de Hobbes, este estado de naturaleza es un estado en donde hay sociedad, digamos, está la familia, hay relaciones, pero no hay una sociedad política. Eso es diferente con Hobbes porque para Hobbes no hay ni siquiera familia, solo hay muerte, caos, y no hay relaciones permanentes. Ahora si querés pasar. Bueno, Rousseau va a pensar bastante diferente el estado de naturaleza, ya que él añora el estado de naturaleza. En el contrato social lo que van a intentar hacer es renaturalizar la sociedad y volver al estado de naturaleza, porque como lo indica la diapositiva, el hombre es transparente, es, digamos, el hombre puro, ahí está el verdadero ser humano, y la sociedad civil, el lenguaje y todas las demás cosas corrompen a ese hombre. Entonces Rousseau, en el contrato social, va a querer volver a este estado de naturaleza, en donde hay un hombre salvaje, donde no existe la moral, no existe la justicia, no existe la razón, son cosas que después se desarrollan con la sociedad civil. Es un hombre que vive solitario, que básicamente dice que duerme todo el día y que lo único que hace es matar para comer, etc. No existe lenguaje, no hay moralidad, esos son todos inventos de la sociedad civil. Tampoco hay propiedad ni dominación. Hay también a ese hombre del estado de naturaleza lo rigen dos principios, que es el amor de sí, la autoconservación y la piedad natural. Básicamente lo que dice Rousseau es que el hombre es piadoso
y cuando ve sufrir al otro lo intenta ayudar, o sea, hay un instinto que permite autoconservar a la especie, hay como una visión más positiva del humano, de la naturaleza humana, que eso es algo muy diferente a lo que tiene Locke y Hobbes. Esto es algo importante que se compara mucho, seguramente lo mencioné en las clases, la visión de la naturaleza humana de Rousseau, que es más de carácter positiva, y debido a una otra característica que tiene el ser humano, que es la perfectibilidad, ¿no? Que tiene capacidad de mejorar técnicamente y ante los obstáculos que se le presenta en la vida, tiene capacidad de crear objetos o técnicas para mejorarlo, entonces de esa manera se va avanzando la sociedad y la humanidad, y se va perdiendo el estado de naturaleza, que acá no está en la diapositiva, pero tiene dos momentos. Uno es el momento puro de naturaleza, en donde está este hombre salvaje, bueno, que básicamente vive, y después está el momento de la sociabilidad imperfecta y desnaturalización, en donde aparece el sedentarismo, se empiezan a generar más relaciones entre los humanos, aparece la propiedad, que va a ser el origen de la desigualdad para Rousseau, y progresivamente se va abandonando el estado de naturaleza. A diferencia de Hobbes y de Locke, no hay ley de naturaleza, ya que tampoco existe la razón, así que no hay ley de naturaleza, a diferencia de los otros dos autores. Bueno, si quieres avanzar. Bueno, ahora vamos a la cuestión del pacto, que es diferente en los tres autores. Para Hobbes, el pacto se da porque las personas le tienen temor a la muerte violenta, como ya dije, quieren vivir una vida confortable a partir del trabajo, y porque siguen la ley de naturaleza, que lo que les dice es que tienen que conservar su propia vida. Entonces se reúnen y llegan a un pacto en donde ceden su derecho natural de tener básicamente poder sobre todo, ceden ese derecho natural, y a partir de ahí se crea un soberano. Lo que es muy importante del pacto, que muchas veces hay una confusión, es que no hay un intercambio entre el soberano y los individuos que pactan, sino que a partir del pacto de los individuos ceden su derecho natural, o sea, ceden derechos con el fin de poder tener una vida tranquila y de tener un estado de paz. Entonces, lo que es muy importante que vos rescates es que el soberano no pacta, sino que se establece a partir del pacto. Entonces, el soberano está en estado de naturaleza con respecto a la población. Sigue rigiéndose por el principio, por la ley de naturaleza, y tiene su derecho natural intacto. No hay un pacto entre el soberano y los individuos. Eso es algo muy importante para destacar. Pasada si querés, Aus. Bueno, para Locke, como dije antes, según la ley de naturaleza, que es que las personas llegan a partir de la razón en estado de naturaleza, ¿no? Lo que les manda, muchas de las cosas que manda la ley de naturaleza, es autoconservar la especie humana. Por lo tanto, no, y también te había agregado que tienen la posibilidad de juzgar y castigar a aquellos que infringen la ley de naturaleza. Lo que va a ceder en el pacto, que son dos pactos en la ocasión de Locke, hay un pacto que es de unión, de unión, que básicamente es lo que crea la sociedad civil, y después hay un pacto de sujeción en donde ahí sí se establece el poder soberano. Esos son dos momentos que no está en la diapositiva, pero tenés que recordar que son dos pactos. Entonces, las personas ceden su derecho natural a juzgar a los demás y de tener poder sobre las demás cosas con el fin de tener una vida tranquila. Si quieres pasar a Rousseau. Bueno, hay dos textos de Rousseau. Uno es el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres. Y como te mencioné antes, los humanos van saliendo progresivamente del estado de naturaleza por los avances tecnológicos, que va a anunciar básicamente Rousseau, que corrompen a la humanidad. Y se llega un momento en donde aparece la propiedad. Y la desigualdad que regía en ese momento era una desigualdad de carácter personal. Las personas que tenían cualidades personales más destacadas iban adquiriendo poder y progresivamente se iban generando otras desigualdades, porque esas personas que tenían, que tenían mejores cualidades personales vivían mejor y por ende podían acumular más recursos. Entonces, la desigualdad de cualidades es el origen del resto de las desigualdades. Se genera la desigualdad económica y surge la propiedad, en donde empieza una división en la sociedad de ricos y pobres. En un momento estalla un conflicto entre estos dos bandos, ¿no? Y se genera una guerra, un estado de guerra entre los ricos y los pobres, como no tenían nada, lo único que podían conservar era su vida, con el miedo de perder su vida,
pactan con los ricos, ¿no? Que los convencen de que tienen que pactar para que se acabe el estado de guerra, porque el objetivo de los ricos era básicamente defender sus propiedades. Entonces se da un pacto inicuo entre las personas pobres, legitiman la desigualdad existente en la sociedad y lo que hacen es generar un poder arbitral manejado por los ricos, que básicamente lo que va a hacer es oprimirlos. Y en su otro texto, el contrato social, en donde busca una solución a esta cuestión, para Rousseau en el contrato social, el pacto se da a partir de una convención libre unánime en donde está toda la población y en donde ceden todos sus derechos a la comunidad. O sea, todos sus derechos individuales, toda su voluntad particular se ve eliminada y aparece la voluntad general y aparece un poder soberano que básicamente va a hacer cumplir la voluntad general. Entonces se da una condición de igualdad y libertad entre todos al abandonar sus derechos naturales, básicamente. Es muy importante también destacar que si bien Hobbes pensaba en la dicotomía anarquía y orden, Rousseau y Locke, cuando piensan en sus textos, están pensando más en la dicotomía libertad y opresión, ¿no? Ambos están buscando ver las maneras en las que el hombre puede ser más libre y no verse oprimido por los grandes poderes del momento. Bueno, eso era algo para agregar. Si querés pasar al otro. Bueno, ahora está la cuestión del soberano, digamos. ¿Qué es lo que surge a partir del pacto? El soberano para Hobbes, bueno, es el soberano más poderoso de todos. Habrás visto la foto de Leviatán, que es ese humano enorme que se levanta por sobre todas las cosas y tiene un poder infinito. Como mencioné antes, no pacta con las personas, sino que es posterior al pacto. Surge a partir del pacto, por lo tanto, y se encuentra en estado de naturaleza, por lo tanto, él no hay leyes que regulen su comportamiento. Tiene la capacidad de educar a las personas, de censurar, representa a toda la población, tiene la capacidad de hacer la guerra, es juez, define lo que es la justicia, define lo que es la moral, define múltiples... Disculpen un momento. Perdón. Pero, Problemas técnicos, familiares, mi hermanito se despertó y dice que no sabía que estaba acá. Bueno, volvía. Entonces el soberano en la figura, en la obra de Hobbes, es muy, muy poderoso porque como dije anteriormente, lo que busca Hobbes es instaurar un orden que frene la violencia y que permite el progreso y la vida pacífica, que es lo que no estaba pasando en su contexto. Esas son las características generales del soberano. Básicamente nadie le puede disputar nada, defiende la justicia, lo que es moral, la ley de educación, puede censurar cualquier tipo de cosa. No hay freno. Lo único que no puede hacer el soberano es obligar a las personas a básicamente que se mutilen o que se torturen ellas mismas, porque lo que dice la ley de naturaleza es que ningún hombre pueda atentar contra su propia vida. Esto es básicamente lo del soberano. En Locke va a ser de carácter diferente porque, a diferencia de Hobbes, que pensaba más en una monarquía absoluta, un poder bien establecido, Locke va a pensar más en una monarquía limitada, va a estar enfocado más en un carácter republicano. Por lo tanto, cree en la división de poderes, como podemos ver ahí, divide el poder en el legislativo, que es el más importante, en donde se concentra y en donde se redactan las leyes. No es una división de poderes como la conocemos hoy, en donde están limitados entre nosotros, es una división más precaria, pero hay una división entre el poder ejecutivo que se encarga de ejecutar las leyes, llevarlas a cabo, y un poder federativo que tiene más las relaciones internacionales, de hacer la guerra, los tratados, etc. Cada uno de estos van a tener sus funciones particulares, ¿no? La asamblea puede ser de diferentes tipos, generalmente el poder ejecutivo y el poder federativo están en las mismas manos. Bueno, eso es básicamente todo, no agrega mucho más. Rousseau, por otro lado, lo que va a considerar como soberano es al pueblo unido en asamblea, es decir, un foro en donde todas las personas puedan elaborar sus leyes, ahí reside la soberanía, donde puedan hacer todas sus leyes a partir de la voluntad general. Es muy importante la figura del legislador, que es como
la verdad que es muy abstracto esto y no define muy bien cómo se hace, pero es una persona que está, digamos, tiene la capacidad de conexión con el cielo, dice como que está por arriba de todos y lo que le permite hacer a la población es generalizar sus voluntades particulares con el fin de ser más libres, porque ahora no te estoy spoileando un poco, pero para Rousseau la libertad está en poder dar sus propias leyes basadas en la voluntad general y buscar el bien común. Destaca la figura del gobierno, que también, como dice Locke, se encarga de ejecutar las leyes y no tiene muchas más funciones, pero esto también sería básicamente la cuestión del soberano en Rousseau. Obviamente hay mucho más detalles de todas las cosas, pero bueno, obviamente, como te dije antes, no vamos a poder detallar todo porque si no nos llevamos más a terminar, pero estas son las concepciones más importantes, me parece. Aún si quiere pasar. Ok, la cuestión de la propiedad ahora, que también los autores tienen diferentes visiones de la propiedad. Para Hobbes, en el estado de naturaleza, no existe la propiedad porque no hay no hay un gobernante, alguien que pueda respaldar la propiedad. Sino que para Hobbes, la propiedad surge cuando surge el Leviatán, cuando hay una sociedad política. El propio Leviatán tiene tanto poder, el soberano, que define de quién es la propiedad, las divisiones de propiedades, porque toda la propiedad lo que dice es de él. ¿La vos cambiaste? No sé Ay, si. perdón. Sí. Eso es la propiedad, no anda mucho más en el tema de la propiedad. Para Locke, Locke entiende la propiedad en su sentido amplio. En sentido amplio, la propiedad básicamente es la vida, la libertad y los bienes privados, o sea, la propiedad como la entendemos nosotros, la propiedad privada. Lo que dice Locke, a diferencia de Hobbes, es que sí hay propiedad en el estado de naturaleza, que la propiedad se da a partir del trabajo, es decir, que si un humano ejerce un trabajo o una acción, se apropia de la cosa automáticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro una manzana de un árbol, ya ejercí una acción, un trabajo, y esa manzana es mía. Es decir, que lo que dice es que Dios dispone la naturaleza y todas las cosas para que el humano trabaje, entonces ya a partir de hacer una acción define lo que es de alguien, ¿no? Y hay un par de cláusulas Sí, sobre la propiedad, que lo que dice es que las personas no pueden apropiarse de de más cosas que no desperdicio, pueden consumir, es decir, no pueden acumular tantas cosas que se echen a perder, porque la ley de naturaleza lo que dice es que hay que autoconservar a toda la especie humana. Después, básicamente, lo que dice esas cláusulas es que de hay que darle suficiencia, en igual cantidad y en igual calidad al resto de los humanos y que no se pueda apropiar del trabajo de las otras personas. Lo que pasa es que con el surgimiento del dinero, como los metales preciosos o sea, no vencen, digamos, no se destruyen, sino que se pueden acumular infinitamente, se quiebran un poco esas cláusulas y se da una acumulación en donde las personas pueden intercambiar cosas, entonces a partir del pago con bienes, con metales preciosos, se puede apropiar del trabajo de otras personas porque hay algo a cambio, en fin, eso básicamente es como se rompe las cláusulas de la propiedad. Vos, Au, si querés agregar algo, siempre decime, ¿eh? sí, pero no, por ahora, Listo. Bueno, y para Rousseau es muy importante la propiedad, como te dije antes. Para Rousseau la propiedad es el origen de la desigualdad entre los hombres y nada, lo ve de una manera muy peyorativa a la propiedad, porque lo que observa es que las personas que tenían mejores cualidades en su momento, pudieron hacerse de más recursos y acumular cosas, entonces se genera una división entre ricos y pobres, lo que genera que, nada, haya una sociedad injusta para él. Entonces, en su contrato social, la propiedad privada está sometida a la voluntad general y de alguna manera medio como que se rompe, a diferencia de el Estado que observaba en el discurso sobre el origen de la desigualdad. Entonces, a diferencia de Locke y de Hobbes, que ven de alguna buena manera la propiedad y ven como algo que hay que mantener y que hay que crear un orden que permita que las personas puedan acumular cosas. De hecho, Locke está muy preocupado, por ejemplo, porque define en su texto que no se pueden subir los impuestos, digamos, hay una cuestión de querer mantener la propiedad y Rousseau, o sea, por el contrario, ve en la propiedad el origen de todos los males. Bueno.
vamos ya a la cuestión de libertad, que es una cuestión que atraviesa a los otros autores que va a hablar Aus también. Es una cuestión muy importante en todos los autores y a veces son un poco contradictorios y van cambiando un poco el concepto, pero en términos generales para Hobbes la libertad es la ausencia de impedimentos externos para el movimiento del cuerpo. Es decir, los humanos reciben estímulos y tienen un conato, un esfuerzo, o sea, se acercan o se alejan, y el objetivo de la libertad básicamente lo que es que las personas puedan realizar sus movimientos sin ninguna obstrucción. Y como mencioné anteriormente, en el estado de naturaleza no se da eso, porque está el otro que me ataca, que me mata, entonces no hay libertad posible en esos términos en el estado de naturaleza. Está la libertad natural de hacer lo que se me plazca, básicamente, de tener derecho sobre todo, pero no este tipo de libertad, que es la libertad negativa, ¿no? Que después, cuando veamos Spinoza, hay una gran contrapunto con Hobbes, que es digamos, la tradición liberal, lo que sostiene es que el otro es un impedimento para la realización de mi libertad, como sostiene Hobbes, y lo que dice Spinoza es lo contrario, que el otro potencia mi libertad, porque al estar más juntos, cada vez ser más, la potencia es mayor y tenemos un mayor derecho y libertad. Eso es una cosa muy buena para el final, porque el tema de libertad me imagino que es un tema que se abarca mucho en los finales, pues uno de los temas más importantes. Y después lo que dice Hobbes, que obviamente cuando en el pacto se ceden los derechos naturales, se pierde esa libertad natural de tener derechos sobre todo, pero que en el Estado las personas son libres en tanto que el Leviatán mantiene controlados los movimientos, o sea, puede desarrollar sus movimientos sin obstrucciones y en las cuestiones que no están reguladas por la ley del Leviatán, puede definir ciertas cosas, pero que es muy pequeña esa libertad civil que tiene, porque el poder del Leviatán es tan grande que básicamente lo que hace el súbdito es seguir las reglas que establece el Leviatán. Si quieres pasar a la versión de Locke. La libertad para Locke, en términos generales, es poder actuar, sí, por su propia, por la razón y no estar sometido a la voluntad de otro. Lo que diferencia acá son dos libertades, que es la libertad natural, que es estar libre esto de cualquier poder superior y poder regularse con la ley y naturaleza, y después está la libertad del hombre en sociedad, que es no encontrarse bajo el dominio de otro que no sea el poder soberano, que uno da el consentimiento para básicamente que regule los movimientos de las personas. Pero es muy básico el concepto de libertad en Locke. Básicamente es poder regular su comportamiento por la ley de la naturaleza y no verse sometido a la voluntad de otros, sino que actuar por propia voluntad. Esa es la concepción básica de libertad de Locke. No sé si te dejaré algo a uno, ¿no? No, podemos hablar quizás del derecho a resistencia, pero no sé Ah, si... eso, que no está, es verdad, es verdad. No está en el PowerPoint, pero es algo muy importante y que se trata en las clases. Como dije antes, el poder del soberano para Hobbes es muy amplio. Tanto que las personas no se pueden rebelar, en realidad no es rebelar la palabra, es resistirse contra los ataques del Leviatán. Porque el Leviatán está en estado de naturaleza, está en estado de guerra con la población, puede hacer lo que quiere. Para Locke esa idea es pésima y es justamente lo que trata de evitar, buscar una monarquía limitada que no pueda oprimir a las personas. Entonces, ¿para qué se instaura el poder soberano en Locke? Se instaura para que las personas puedan vivir una buena vida, que puedan vivir, básicamente que puedan, el soberano lo que tiene que hacer es guiarse por la ley de la naturaleza, que es autoconservar la vida de las personas y defender la propiedad en sentido amplio de las personas, la libertad, la vida y la propiedad privada en sentido más como lo entendemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo que observa Locke, ¿no? Si el soberano rompe eso, ataca eh, la propiedad en sentido amplio, o sea, la vida de las personas, ataca a la población, ¿no? Las personas, digamos, los súbditos, recuperan los derechos que habían cedido al soberano
y vuelven a tener la capacidad de juzgar y castigar a el soberano que infringe la ley de naturaleza. Básicamente lo que hace el soberano es ir en contra de la ley de naturaleza, que es atacar a la humanidad, no autoconservar a la especie humana. Entonces las personas recuperan la capacidad de juzgar y castigar a la persona que infringe a la ley de naturaleza y tienen capacidad de resistir ante los ataques del soberano. En el texto no queda muy claro si también tienen la capacidad de atacar directamente al soberano, pero bueno, esas son cuestiones más mínimas. Es bastante contradictorio Locke en su texto también, hay varias fallas, digamos. Eh, pero bueno, es decir, presenta una ley de naturaleza, por ejemplo, eh, que hace que las personas tengan una ley con que pueden regir sus acciones en el estado de naturaleza, y después en otro apartado dice que el problema del estado de naturaleza es que no hay ley que pueda regir los conflictos de las personas. Es bastante contradictorio, la verdad. Pero bueno. Y después, por otro lado, está la libertad en Rousseau, ¿no? Que en el estado de naturaleza, la libertad, como también observa Hobbes y Locke, es básicamente tener el derecho ilimitado a todas las cosas que el hombre necesita. El tema es que esa libertad se va a ir perdiendo y de alguna manera se cede en el contrato, en esa convención unánime en el que se reúne toda la sociedad, se cede la particularidad, la voluntad particular y esos derechos naturales en pos de ser guiado por leyes que se da el mismo cuerpo político. Es decir, las personas pasan a ser súbditos y soberanos. Soberanos porque se dan sus propias leyes, es decir, en un foro, en una asamblea, participan de la creación de leyes que tienen que estar guiadas por la voluntad general, y por otro lado, son súbditos porque obedecen esas leyes. Es decir, está esta doble figura de las personas dentro de la sociedad. Entonces, aquí en la libertad civil, que es básicamente vivir en sociedad por leyes positivas generadas por el soberano, que básicamente son ellos mismos. Es la libertad para Rousseau, en términos más simples, es gobernarse a partir de leyes que sean las propias personas. Eh, Eso sería. Ya está, ¿no? No sé si hay algo más. Sí. Ahora que tengo a mi gato acá. Eso sería todo el contractualismo. A grandes rasgos, ¿no? A Obviamente, grandísimos rasgos. cada texto tiene, Rousseau tiene otras cuestiones. No, Luego, explicar cada autor sería un cuatrimestre de la facultad. Ahora yo tengo que dejar de transmitir esto y empezar a transmitir otra cosa, pero me puede llevar un tiempo. A ver, cualquier pregunta, no sé, tiene habilitado el WhatsApp, pero, o sea, de última que mande por el chat, si no le quedó algo claro de contractualismo, quiere profundizar más sobre un tema. bueno, cualquier cosa igual te digo. Ahora vamos a hablar de la segunda parte de la materia, quizás la más pesada. Ahí cada uno tiene su interpretación. Voy a compartir un PowerPoint muy lindo que tenemos. A ver, se ve bien ahí, ¿no? Si yo paso, se pasa todo. Sí, sí. Genial. Bien, Immanuel Kant. Bueno, es el primer autor. Hay como dos patas de Kant que se ven en la materia. Claramente por eso está dividido entre teórico y práctico. En lo teórico se ve Crítica de la razón pura, que es un texto dificilísimo, es horrible y que se ve en filosofía. Algo vamos a decir, pero la idea es centrarse en lo que se dan prácticos, más que nada porque es lo más útil para esta charla general que es la materia, que es de teoría política y no necesariamente de teoría filosófica. Entonces, nos vamos a centrar más en qué es la ilustración, la paz perpetua y teoría y praxis. No sé si me olvidó alguno, puede ser, pero básicamente los textos de práctico. Y para arrancar, vamos a hablar del estado de naturaleza en Kant. Para Kant, primero voy a explicar un poco del contexto de crítica a la razón pura para que entendamos los términos que estamos usando. El estado de naturaleza es una idea a priori de la razón. ¿Qué quiere decir esto?
lo voy a sintetizar lo más rápido posible. Si bien algún kantiano seguramente se enoje porque no es tan detallado como se merece, pero una idea quiere decir que es un conocimiento que no es accesible por medio del entendimiento, por medio de la sensibilidad. Es decir, no es conocimiento para Kant. Conocimiento es lo único que es conocimiento es lo que nosotros podemos acceder por medio de nuestros sentidos y que a través de categorías a priori, es decir, antes de la experiencia con ese objeto, podemos codificarlo, categorizarlo en un concepto, sí, un paquete de conocimiento. Eso sería, por ejemplo, no sé, la mesa que estoy tocando es algo que a priori yo sé la idea o tengo el concepto, no la idea, el concepto de mesa, y después, con la experiencia, puedo codificar que esto que estoy experimentando a través de mis sentidos es una mesa, porque ya tengo el concepto de mesa a priori. Podemos discutir qué es lo que hace una mesa, que es una mesa, pero no importa. Una idea es algo que regula el conocimiento, es decir, es como un horizonte hacia donde va nuestro conocimiento, que cada vez va aprendiendo más a través de este ejercicio de experiencia más entendimiento, pero que no es cognoscible. No podemos acceder, por ejemplo, a la idea de libertad o a la idea de igualdad, pero sí podemos entenderla y podemos pensarlas. El estado de naturaleza para Kant es eso, no es una realidad histórica, no existió el estado de naturaleza, no va a existir, no es hallable en ningún espacio ni tiempo, pero sí es una idea que nos permite pensar y que nos da ciertas utilidades pensarlo, no es que es un sinsentido. Y la utilidad es esto que está aquí abajo, que es ideal crítico, es decir, el estado de naturaleza como idea nos sirve para revelar, denunciar las injusticias de las sociedades actuales y también nos sirve como una hipótesis de trabajo, es decir, cómo pensar la sociedad civil a través de este estado de naturaleza, este ejercicio de contrato social hipotético que plantea los autores anteriores y Kant también. Y ahora vamos a hablar del contrato entonces. El contrato original también es una idea de la razón, es decir, no existe en la realidad empírica, sino que es una idea que nosotros construimos para pensar el Estado. Acá la diferencia con Hobbes quizás es que no es un contrato de sujeción, es decir, no estamos sujetos a un soberano, sino que es un acuerdo de partes voluntariamente aceptado, que constituyen un Estado. Y dentro de ese Estado no hay un leviatán, sino que eh, tiene que haber una protección de bienes de cada individuo y se debe permitir la autonomía. Es decir, no es omnipotente ese leviatán, ese soberano. Esto pasamos para hablar entonces del Estado civil. El Estado civil es un orden jurídico que garantiza la libertad, igualdad y autonomía. Esto, me olvidé de ponerlo en el PowerPoint, pero es del texto de teoría y praxis. Un segundo, que tengo mis apuntes. Cuestión, vamos a hablar de libertad, igualdad y autonomía, los tres principios que rigen la sociedad civil. Es decir, si nos preguntan cuáles son los tres principios a priori, es decir, que no son de la experiencia, sino que son una idea que regulan el entendimiento, vamos a decir que los tres principios a priori que regulan el Estado civil son la libertad, la igualdad y la autonomía. La libertad en cuanto a hombres, es decir, todos tenemos el derecho de perseguir nuestra propia felicidad en los términos que nosotros la entendamos sin recibir alguna legislación objetiva de cómo es la felicidad que debemos seguir, es decir, la felicidad subjetiva. Y también esa libertad implica aceptar la heterogeneidad de la sociedad, es decir, aceptar las diferencias, las diversidades, las opiniones distintas, eh, que esto es todo un contrapunto con Hobbes de criticar al absolutismo del Estado civil, de la sociedad civil hobbesiana. Todos tenemos la libertad de buscar la felicidad por los medios que elijamos, mientras que no perjudiquemos a la libertad de otro. El Estado no puede legislar sobre nuestra felicidad. Hablamos de libertad, ahora vamos a hablar de igualdad. Si éramos libres porque somos hombres, somos iguales porque somos súbditos ante una ley. Tenemos tenemos esta doble existencia que el Kant la reconoce. Es decir, somos súbditos ante una ley de la cual todos somos iguales. Es decir, nadie tiene derecho de coacción
sobre ningún otro. Y nosotros nos sujetamos, es decir, todos formamos parte de la misma sociedad política a través de nuestros representantes. Hay un tema que para Kant no es necio y reconoce que hay desigualdades reales, pero él lo que dice es que puede convivir esa desigualdad real con la igualdad formal. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la vida que llevan a esas desigualdades. Por ejemplo, la fortuna, la suerte, la capacidad de cada uno. Es decir, hay una desigualdad real existente que acá podemos pensarlo con Rousseau, que en su texto del origen de la desigualdad. Bueno, en Kant él va a reconocer esa desigualdad, pero para él no hay nada contradictorio con la igualdad formal, sino que conviven y no se chocan una con la otra. Bueno, estoy yendo rápido para tratar de llegar a ver todo, que tenemos varios autores. Si éramos libres en cuanto a hombres, iguales en cuanto a súbditos, somos autónomos, es decir, somos independientes en cuanto a ciudadanos. ¿Cuál es el requisito de la ciudadanía? Es ser propietarios. Y obviamente, estamos hablando en el 1700, propietarios hombres. No es una cuestión simplemente de propiedad privada, de poseer una tierra, por ejemplo, sino también los que poseen algo más que solo su fuerza de trabajo. Es decir, por ejemplo, un carpintero que tiene su tallercito sería también un ciudadano para Kant. No así los que son obreros que simplemente pueden enajenar su fuerza de trabajo. Algo que claramente podemos hacer un contrapunto con Marx y que no va a estar de acuerdo con esta idea, por supuesto. Bien, acá hay algo que se desprende, que es la libertad de pluma, que es la posibilidad de criticar al gobierno, que ahora lo vamos a dejar un poco porque lo vamos a hablar en otro momento cuando hablemos de qué es la ilustración, respuesta a qué es la ilustración, porque se relaciona mucho con el uso público y el uso privado de la razón que distinguen ese texto. Pero sí, esto que dice acá, que todos los ciudadanos tienen derecho a criticar al gobierno. Otro contrapunto con Hobbes, donde en Hobbes la circulación de ideas perjudiciales al soberano claramente está prohibido y la censura es posible. Bueno, para Kant no. Para Kant se debe priorizar y se debe fomentar la libertad de pluma, la libertad de exposición de las ideas, aceptar la diversidad, porque es en definitiva lo que hace que, que evolucione no solo el Estado, sino la sociedad en sí. Lo que permite es que el Estado vea sus errores, el soberano vea sus errores y mejore su accionar. Eh, Esto está muy ligado también al derecho de resistencia. Para Kant, la forma de resistir es a través de la pluma, a través de criticar abiertamente al soberano y notarle dónde podría mejorar. División de poderes. Bueno, esto es un poco también lo que dice Locke, una división de poderes. Acá va a ser distinta, tiene este cambio. Tiene dos, tres cosas distintas con Locke. ¿Por qué? Primero, porque el poder soberano es absoluto, es único, pero es divisible, a diferencia de Hobbes, por ejemplo. Y se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, bueno, establece las leyes universales. Legisla, ejecutivo las ejecuta y judicial juzga y sentencia de acuerdo a las leyes. Esto no tiene mucha más historia, pero sirve para hacer el contrapunto entre Hobbes, Kant y también con Locke. Estamos yendo muy rápido, pero porque son muchas cosas, pero para llegar a ver todo. Bien, acá hay un texto que no se ve en la materia, que es complementario, pero que podemos decir un par de cosas, que es fundamentación de la metafísica de las costumbres. Voy a spoilear ese texto, en algún momento lo van a tener que leer, pero la conclusión o la que uno extrae de ese texto es que la libertad del hombre es la capacidad de darse a uno mismo su propia ley. Es decir, lo único que guía al hombre a ser bueno es la buena voluntad. No las acciones, no las consecuencias, sino la voluntad de obrar bien. Entonces, esto es todo fundamentación de la metafísica de las costumbres. Lo voy a decir porque está bueno, es interesante, pero no debería entrar.
ahora quizás podemos hablar más de crítica de la razón pura, pero de este tema lo que se puede decir es, hay una tensión entre la voluntad y el deber. ¿Por qué? Porque la libertad no es simplemente hacer lo que se le da la gana, como podía ser para Hobbes, sino que la libertad es seguir la ley que uno mismo se ha dado. ¿Cuál ley se da a uno mismo? O cuál, qué, ¿cómo sabemos qué contenido tenemos que ponerle a nuestra libertad para saber que ese uso de la libertad es bueno? Bueno, no hay forma de saber eso a priori, es decir, antes de la experiencia. Lo único que sabemos es que tenemos que obrar de la manera que nuestras acciones sean universales para todos. Es decir, es una ley sin contenido, simplemente es de forma. Y ese es el imperativo categórico, que es un mandato de la ley que uno mismo se toma, es decir, para obrar bien. Y el deber es ese mandato de la razón y esa tensión entre las inclinaciones animales a satisfacer apetitos y el mandato de la razón que nos dice obra de tal manera que tu accionar sea universal para todos. Y esa buena voluntad entonces sería lo que nos obra a pausar la satisfacción de apetitos, algo que no pueden hacer los animales y que los hombres sí, pausar esa satisfacción de apetitos inmediata para cumplir con nuestro deber, es decir, actuar de una manera que nuestro accionar sea universal para todos. Es decir, en otra reformulación, Kant dice es, si todos, y lo voy a parafrasear, pero si todos actuásemos de la misma manera, es decir, si yo me permitiese a mí mismo robar y se lo permitiese a todos y todos robásemos, ¿el mundo sería un lugar mejor o un lugar peor? Bueno, claramente sería un lugar peor porque llevaría a la autodestrucción del mundo si todos robasen. Si todo el mundo no cumpliera sus promesas, bueno, no solo sería un lugar peor, sino que llevaría a que no exista el concepto de promesa, porque si todo el mundo las rompe, no habría una promesa, porque no existiría tal concepto porque estarían todas rotas, y la gracia de la promesa es que no se rompe. Bueno, esto es fundamentación de la metafísica de las costumbres, no tiene mucho que ver, pero es algo que había que mencionar. Y ahora vamos a qué es la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es un texto muy interesante que se ve en los prácticos, que él lo que dice es, él se responde a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Lo que va a decir es casi textual como está escrito ahí, la ilustración es la salida de la incapacidad de pensar por nosotros mismos. Es decir, es la existencia de hombres autónomos, como lo vimos en esta diapositiva, la capacidad de darse la ley uno mismo, es decir, que salimos de la tutoría. Ya la ley no nos la da un tutor, sino que nos la damos nosotros mismos. Bien, es lo que dice, esto está en un contexto histórico, no es que lo dice simplemente, sino que él dice que en ese momento en que él estudia la, la sociedad, entiende que todavía no ha salido de esa, sí, de esa tutoría, digamos, que todavía no se animan a pensar por sí mismos, que es el famoso lema, el sapere aude, atrévete a pensar por vos mismo. Y ahí lo que hace es una distinción entre el uso público de la razón y el uso privado. El uso privado de la razón es, sí, es el foro íntimo de cada persona. Y en ese foro íntimo de cada persona se debe obedecer a la autoridad. Es decir, si la autoridad nos manda a pagar impuestos, nosotros vamos y pagamos impuestos sin criticar. Si la autoridad nos manda a la guerra, nosotros vamos a la guerra sin criticar. Es decir, obedecemos. Pero mientras obedecemos, podemos criticar. ¿Por qué? Porque tenemos un uso público de la razón. ¿Cuál es el uso público de la razón? Es esto, es el libre debate e intercambio de ideas acerca de cómo mejorar las instituciones, cómo mejorar al soberano, permitir la evolución social, permitir el pensar por nosotros mismos, darnos una ley que nosotros mismos nos damos.
Y hay una distinción que el autor hace que hay que hacerla en calidad de maestro ante el gran público de lectores. Es decir, no es cualquier idea, no es cualquier reflexión, tiene que tener cierto sentido, tiene que estar bien ordenada y no es exclusivamente de la lectura escrita en sí, pero sí de gente letrada. O sea, es un uso público de la razón que diríamos casi entre expertos, casi entre académicos, gente que sabe, ¿no? De lo vulgar, de lo plebeyo, quizás. Pero esas dos razones, esos dos usos de la razón van de la mano. Es decir, podés criticar en calidad de experto ante el gran público de lectores y decir tus ideas, tus posturas, pero en lo privado hay que obedecer. Es decir, el uso de la razón privada no es de libertad. No hay libertad. Hay que seguir obedeciendo. ¿Por qué? Porque hay toda una discusión sobre el tema de las revoluciones. Para Kant, las revoluciones nunca consiguen un avance, simplemente es cambiar un prejuicio por otro. Entonces, lo único que hace avanzar a la sociedad, es decir, que llegue la ilustración y que pensemos por nosotros mismos, es el uso de la razón pública con la libertad, que florezcan ideas, pero obedeciendo en privado. Es decir, hay libertad de ideas, pero no hay libertad de acción. Critiquemos lo que queramos, pero obedezcamos. Y bueno, acá está este contrapunto con Hobbes, de que para Hobbes nunca criticar al soberano podía estar permitido porque tenía una censura eh, permanente, pero para Kant es todo lo contrario. Cuanto más critiquemos, cuanto más ideas pongamos en circulación, cuanto más debatamos públicamente, pero obedezcamos en lo privado, más va a avanzar la sociedad y más cerca vamos a estar de llegar a esa ilustración. Nos queda pendiente crítica a la razón pura que no está en, en el PowerPoint, lo voy a decir oralmente, eh, pero bueno, en crítica a la razón pura lo que se propone es eh, cómo llegar al conocimiento puro, es decir, que no esté contaminado, entre comillas, de la experiencia, ese conocimiento que es anterior, que es a priori de la experiencia. Y bueno, él va a decir que los hombres tenemos una estructura que nos permite conocer a través del entendimiento y la sensibilidad, esas dos facultades del conocimiento, del aparato cognitivo. Por lo tanto, entonces, solo podemos conocer lo que podemos experimentar. No podemos conocer la esencia de las cosas, simplemente podemos conocer cómo se nos aparecen, los fenomenológicos. Y ahí está esa distinción entre el fenómeno, que es lo que aparece y que nosotros podemos conocer porque tenemos un contacto con nuestros sentidos, y lo nounómeno, que es la esencia de las cosas. Entonces, ¿qué es importante? Porque lo voy a dejar como, ¿cómo se dice? Algo que vamos a tomar después, como un teaser, digamos, que para Kant el conocimiento no es absoluto, solo podemos conocer lo que podemos vivir a través de la experiencia y entender con el entendimiento, con nuestras categorías de conocimiento que elaboramos a priori. Entonces, para Kant el conocimiento es limitado. Eso es importante para después debatirlo y poner el contrapunto con Hegel, que va a ser el siguiente autor. Una cosa más que se me olvidó de decir y que lo debería haber dicho al principio, pero lo de Kant, y esto es crítica a la razón pura y lo dice textualmente, Kant se propone hacer una revolución copernicana del conocimiento. ¿Por qué? Porque hace un giro. La revolución copernicana, literalmente la revolución copernicana, es que el, el- la Tierra la Tierra no está fija y el Sol gira, sino que al contrario. La Tierra gira y el Sol está fijo. Es decir, es inverso. Acaba de decir lo mismo. El conocimiento no está en las cosas, es decir, en la esencia de las cosas. La mesa no es mesa en ella misma, es decir, el nounómeno, noumen, bueno, no me va a salir la pronunciación, pero es esa palabra, y el conocimiento entonces está en nosotros, en esa estructura cognitiva que nos permite conocer.
que es básicamente la respuesta a todo el libro. Crítica a la razón pura. ¿Qué puedo conocer? Bueno, puedo conocer aquellas cosas que tengo una experiencia y que codifico a través de categorías a priori, es decir, categorías que están en nosotros, en nuestra estructura cognitiva, eh, como el tiempo y el espacio, que son facultades del entendimiento que permite emitir juicios. ¿Qué es emitir juicios? Conocimiento. Bueno, volamos sobre Kant, o sea, esto es literalmente una masacre de Kant, pero todos los conceptos están. Eh, Se podría ampliar un montón de cosas. Hicimos algunas relaciones. No sé, Luqui, si se te No, ocurre no, alguna. yo creo que está bien, digamos, lo de la filosofía, lo de la razón pura, la crítica de la razón pura está bien. Más que nada destacar lo que después le va a criticar Hegel, ¿no? Lo que dice Kant, que no podemos conocer la esencia de las cosas, sino la apariencia. Y después lo de teoría de praxis me parece bien, lo único que se hace agregar, por si quiere utilizar la cuestión de la propiedad, para Kant, las personas que pueden elegir, es decir, los ciudadanos, son aquellas personas que se pueden dar sustento a sí mismos, es decir, son personas que tienen propiedad, como digamos, está a favor de abandonar la minoría de edad y poder pensar por sí mismo. Bueno, la cuestión del ciudadano está regida también por darle sustento a sí mismo. Es decir, las personas que tienen propiedad privada son ciudadanos y colegisladores. El resto no, está excluido. Ya un detalle para si quiere utilizar la cuestión de la propiedad. Sí, genial, sí. Bueno, esto es Kant eh, en 1 minuto y medio. Ahora voy a compartir el PowerPoint de Hegel. El autor quizás más polémico de casi toda la carrera. Y nadie termina de entender a Hegel, me parece. Es como el chiste de. A ver, Bueno, esperemos que lo entienda parcialmente, por lo menos para probar el final. bien, estoy compartiendo, ¿no? Mm. Genial. Friedrich Wilhelm Hegel, el gran hombre de las tinieblas, el MVP de la filosofía, lo más grande que hay quizás, pero bueno, más allá de las subjetivaciones personales, de Hegel se leen dos textos, la fenomenología del espíritu, la ciencia de la experiencia y de la conciencia, y lecciones sobre la filosofía del derecho, si no me equivoco el título. Bueno, vamos a hablar también sobre ni ruedas, vamos a hablar sobre aviones, sobre Hegel, pero sí esta distinción. Fenomenología del espíritu, si queremos la podemos enmarcar sobre el conocimiento. Es como una introducción a la filosofía hegeliana. Y lecciones sobre la filosofía del derecho, si yo tuviera que resumirlo en una oración, es cómo la libertad se objetiviza y alcanza su plenitud en el Estado. O sea, son dos temas totalmente distintos. Uno es cómo conocer, casi como una respuesta a Kant, digamos, y el otro es una teoría del Estado hegeliano. Entonces, eso es fácil porque no hay forma de mezclárselos, hablan de dos cosas completamente distintas. Pero acá lo vamos a mezclar, por supuesto. La dialéctica hegeliana. Qué lujo poder explicar la dialéctica hegeliana. Bien, la mejor forma de arrancar esto, y es como lo arrancó el profe que tuve de prácticos, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, todo lo que nosotros podamos pensar puede ser una realidad. Y todo lo que es realidad puede ser pensado. ¿Por qué? Porque no existe nada por fuera de la idea. Bien, o sea, el sujeto de la historia de Hegel es un devenir constantemente, es hacerse sujeto todo el tiempo, hasta llegar al final, que obviamente no voy a spoilear, pero lo vamos a decir, lo cual es el final de la historia para Hegel. Y es decir, toda la historia humana, desde el primer momento que se abre los ojos hasta el fin de la historia que él marca, es todo un devenir de la idea
de la libertad, por ejemplo, en filosofía del derecho, o de la idea, la que nos guste, volviéndose realidad completamente y ajustándose a la realidad cuando esa idea no esté completamente ajustada. Es decir, la dialéctica no es simplemente un movimiento, sino que es una ontología, es una forma de conocimiento, es una forma de estructuración de la realidad. No es que es un método para estudiar la realidad es dialéctica. Y bueno, esta distinción está en el PowerPoint, no es tan importante, pero lo que sí es importante es la realidad y la racionalidad, que hace que sea un devenir constantemente, porque es una Perdón, ¿eh? explicación. Sí. ¿Vos pasaste la primera diapositiva? Ah, ¿qué se quedó? Sí, sí, perdón, no me avivé antes. Ay, 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 ay. Claro, porque compartí el otro PowerPoint. No puedo ser tan malo con la tecnología. Acá estamos, acá estamos. Y eso somos nativos digitales. Bien, acá está lo que estaba diciendo. La dialéctica hegeliana. Esta distinción entre realidad y racionalidad no es tan importante para un final, pero sí es importante cuando uno va a leer los textos y se da cuenta que dice realidad en dos sentidos, que un hecho empírico cualquiera, y después la verdadera realidad, es decir, esa historia empírica, o sea, esa realidad histórica que va transformándose de manera dialéctica para adecuarse a la idea. Y la idea se adecua a la realidad también, es ese juego realidad racional. Bien, dialéctica. La dialéctica son tres momentos. En realidad, acá voy a tener que ir en contra de mi propio PowerPoint. Pero, y lo voy a complicar de más. Pero bueno, primero voy a decirlo lo simple y después voy a decir lo complejo. Lo simple es tesis, antítesis, síntesis. Afirmación, negación de esa afirmación y la síntesis entre ambas. Bien. ¿Por qué digo que esto es más complejo? Porque en realidad esto de tesis, antítesis y síntesis es algo de Fichte, no es de Hegel. Hegel lo que dice es la negación de la negación, la oposición de la oposición, y después sí que se confluye en una síntesis. El proceso de la síntesis de la dialéctica, que esto, lo repito, es toda la realidad, es dialéctica. Es decir, todo lo que vos vayas a estudiar tiene una estructura dialéctica. En lecciones de la filosofía del derecho, estudia el Estado y estudia la dialéctica del Estado. Pero cualquier cosa que vos se te ocurras, que te pongas a analizar, todo tiene estos tres momentos, que son momentos no entendidos como algo temporal, aunque sí, porque son una secuencia, pero sino como etapas necesarias del conocimiento. No puede haber una antítesis sin tesis, no puede haber una síntesis sin tesis y antítesis, es decir, sí o sí se dan de esta manera. El movimiento que uno hace de la dialéctica es no lo voy a decir en alemán, pero es la eliminación con conservación. Es decir, la antítesis no niega completamente la afirmación. Y supongamos que la niega completamente, en la síntesis van a estar las dos. Es decir, la síntesis es la afirmación y la negación de esa afirmación. Y ninguna se elimina. Se elimina lo que no es necesario, lo que no es parte de la esencia de la idea. Pero la negación sí forma parte de la síntesis. Y este movimiento es constantemente hasta que llega a su final. Eh, es, es la idea tratándose de adecuar a la realidad. Entonces, si vos tenés una afirmación, si tenemos una afirmación, la idea se hace realidad histórica, pero la realidad niega en la idea que tenemos, quizás cuando pongamos un ejemplo se entiende más, pero cuando la realidad niega esa tesis y la idea se da cuenta que no es perfecta y reconoce que hay algo que le falta, y esto se ve en teoría política contemporánea con Koyev, cuando te das cuenta que algo le falta a esa idea, se produce una antítesis. Y en esa producción de antítesis vuelve a reacomodarse en una síntesis. Hasta que esa síntesis ya todavía encuentra algo que le falta y vuelve a una antítesis. Y así es constantemente la dialéctica. Es constantemente. ¿Qué es lo importante acá? Porque si nos metemos a Hegel, yo me meto porque me gusta, pero vamos a tratar de apegarnos a lo de la materia.
¿Qué implica esto? Que la idea sea el método del conocimiento a través de la dialéctica, que no hay una exterioridad entre sujeto y objeto. No hay un Kant estudiando esta mesa, por ejemplo, sino que es todo parte de una misma totalidad, de una realidad. Es decir, es la idea conociéndose a sí misma, el conocimiento. No hay forma de abstraerse de eso, es conocerse a sí mismo. Por eso también afirmación, negación y síntesis se puede pensar como conciencia, autoconciencia y conciencia de sí. Es decir, conciencia de que existe una realidad de la cual soy parte, autoconciencia, que es la reflexión sobre uno mismo, y la conciencia de sí es darse cuenta que nosotros mismos estamos insertados en una realidad que es una totalidad de la cual no podemos escapar. Todo es realidad y todo es racional. Es complicado, pero estoy tratando de explicarlo lo más fácil posible, pero es este contrapunto con Kant. No hay fenómeno, o sea, mejor dicho, todo es fenómeno. O sea, todo conocimiento, todo es cognoscible porque todo es parte de la misma totalidad de la realidad. No hay una distinción entre sujeto y objeto. Todo es lo mismo. Es toda la misma realidad barra idea que va evolucionando y se va conociendo a sí misma. Por eso hay tres momentos del espíritu, es decir, de la humanidad, quizás banalmente dicho, que es el espíritu para sí, el espíritu subjetivo, el espíritu eh, en sí, que es el espíritu objetivo, y el espíritu para sí y en sí, que es absoluto. Esos tres momentos del espíritu, del desarrollo, del devenir del espíritu, donde primero conoce la realidad donde está insertado, después se conoce a sí mismo, y después conoce el conocimiento absoluto, digamos, a lo absoluto. Ese es el devenir de la idea. Yo digo idea, pero no porque no tenga ganas de explicar, sino porque verdaderamente es la idea. Y si uno se pregunta qué es la idea, es muy difícil de explicar, porque tampoco Hegel dice qué es la idea, pero básicamente sería como todo el espíritu humano, todo, lo, todo lo distinto a lo que no es naturaleza. Esto obviamente lo estoy sacando de Rubén Dri, no es que soy un genio de Hegel. Ah, sí, eso le iba a decir que si puede, porque es muy complejo de entender, por más que te lo Sí, expliquen, que el texto de Rubén Dri, que está como complementario, a mí en su momento, la verdad yo lo había sufrido a él y con eso lo logré entender y está bueno, digamos, si no le quedó muy claro, si no termina de quedarle claro, el texto de Rubén Dri es muy, muy claro, así sí. que lo utilizo. Bueno. No es que Rubén Dri nos ha pagado, sino que No, no. verdaderamente es completamente superior su análisis y orienta muchísimo. Mm. Bien, es este ejercicio de... Me llegó una Sí, notificación. sí, dice que es verdad lo de Dri, que está muy bueno el texto porque Genial. te ayuda mucho. Está el chat acá, mira. Sí, Listo, sí, sí, pero creo que es la primera vez que manda, por las listo, no hay dudas. problema, no hay problema. Ah, Pero me asusté, dije, ¿qué pasó? Eh, bien, bueno, la voluntad es otra forma de esto de lo que hablábamos sí antes. lo explicaste, sí. Sí, el en sí para sí, en sí para sí. Universal abstracto, es decir, abstracto porque no tiene contenido. Esto es todo Rubén Dri. O sea, uno va al texto de Hegel y no está así. Mm. Necesitas alguien que te traduzca a Hegel. Por eso está el chiste de que nadie leyó a Hegel. O sea, uno entiende lo de Hegel, lo que le explicaron de Hegel. ¿Cuál es la Pero bueno, anécdota que en su lecho de muerte le dijo a sus discípulos que no lo habían entendido del todo, ¿no? Algo así era. exactamente. Tuvo los discípulos hegelianos de toda la vida, 40 años acompañando al maestro, y lo último que les dice, no me terminaron de entender. Bueno, Hegel, ¿qué querés, papito? Hubieras hecho algo más fácil. Eh, es pura indeterminación, es ilimitada infinitud, es abstracción absoluta, puede ser todo. O sea, es un universal abstracto, es una totalidad vacía de contenido. ¿Qué pasa? Se va a tener que ir negando, va a tener que pasar de esa indeterminación a tener ciertas determinaciones. Yo creo que el ejemplo más claro de esto es
Un ejemplo, por ejemplo, bueno, no sé ni hablar, pero el ejemplo que vimos en clase en su momento, por ejemplo, la niñez es un universal abstracto. El niño, cuando nace, puede ser cualquier cosa. Puede ser un abogado, puede ser un presidente, puede ser el próximo Hegel. No tiene contenido, tiene todo por llenarse. Y ese todo por llenarse son los momentos de negaciones, el que es la adolescencia. Es medio... Claro, no sé si queda tan claro. Digamos, uno cuando es niño, digamos, lo que le critica a Kant, Hegel, es que, que Kant se queda en el primer momento, o sea, que solo se queda con la apariencia de las cosas. Y en el Exactamente. momento universal abstracto, nosotros lo que tenemos son los sentidos, es lo que se nos aparece. Entonces, como niño, vos creés que conocés la realidad, pero es una realidad confusa y que no puede ser cierto o que puede ser falso lo que vos considerás y crees. Entonces, no quiero meter mucho. Pero en el momento de la adolescencia hay una vuelta a sí mismo y hay una reflexión, hay una particularización. Digamos, ese es el momento de para sí, en donde las personas se particularizan, se definen como adultos determinados y revisan la realidad que se les presenta de tal manera. Y bueno, después está el momento de la superación, que es la adultez, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué es una negación? Porque el particularizarse y tener algo determinado, por ejemplo, yo soy politólogo, implica negar, no soy abogado, no soy doctor, no soy todas las profesiones restantes, implica dejar algo afuera, implica sacrificar esa unidad, que luego va a volver en el universal concreto, es decir, no se pierde nada, solo se pierde lo que no es esencial a la idea. Y en ese universal concreto es el en sí, es decir, es lo universal más las negaciones que tuvo ese universal. Así es esta es la dialéctica de cómo se va moviendo la realidad, ergo cómo se va moviendo el mundo, impulsada por la idea. Bien, The System der Wissenschaft. Exigencias del método hegeliano. Esto es más lo que venimos hablando. El movimiento ascendente, ¿qué quiere decir? Que parte de lo más simple, de lo más, sí, de lo más burdo, digamos, lo más incompleto, y con cada dialéctica, con cada movimiento se va perfeccionando. Es decir, cada vez más el concepto, la idea se va conociendo a sí misma y cada vez se conoce más completamente. ¿Y cómo se hace eso? A través de buscar la negatividad. Es decir, buscar qué no soy, qué diferencia hay. La idea va conociendo sus particularidades, sus determinaciones para limpiar aquello que no es esencial y conservar lo que lo hace ella misma. Bueno, y esa negación entre la tesis y la antítesis es inmanente. ¿Qué quiere decir? No hay trascendencia. En Hegel no hay trascendencia. Si en Kant teníamos un conocimiento trascendental, es decir, más allá de las cosas, acá el conocimiento es inmanente, es todo de la misma realidad. Por lo tanto, toda negación es interna. No es que la idea se va negando a través de negaciones externas por fuera de ella. La negación es interna. Es decir, la realidad se ve a ella misma y se da cuenta que no se adecúa a, a la realidad. Creo que dije 2 veces realidad. La idea se autorreflexiona sobre sí misma y se da cuenta que no está completamente adecuada a su realidad. Por lo tanto, hay algo que le falta, hay una negación, hay una determinación. Bien, elemento central del texto. Acá me faltó poner de filosofía del derecho. El spoiler de todo esto es que todo termina en el Estado. Y acá se puede hacer la comparación con Kant. Bien, de vuelta volvemos, o sea, si todo conocimiento es posible de pensarse, o no es posible pensar, todo conocimiento debe pensarse como una dialéctica, el Estado también va a tener un movimiento dialéctico, con esos 3 momentos, universal abstracto, particular y universal concreto. El primer momento es el derecho abstracto. El derecho abstracto tiene una configuración histórica que no está puesto acá, pero lo digo, que es el Imperio Romano. Hegel él cree que el derecho abstracto es la etapa del Imperio Romano, donde es la etapa más pobre, la libertad es libre albedrío, hay conflicto, eh, luego va a surgir la propiedad. Esto lo tengo acá. Ah, genial. Bien. La persona busca la realización de la propiedad. Una cosa que lo dije antes, lo vuelvo a repetir, pero
todo este texto es el devenir de cómo la libertad se objetiviza en el Estado, es decir, cómo la libertad se va haciendo cada vez más plena, más plena, más plena, más plena, hasta que llega a su punto culmine, hasta que llega al fin, donde ya no hay más, o sea, no puede haber más libertad que esa, ¿ok? Entonces, este es el momento menos libre. ¿Por qué? Porque es a través de la propiedad que surgen los contratos, surgen las deudas, los fraudes, eh, los delitos de estos fraudes. Y el problema es que no, esa propiedad que teníamos repartida no se resuelve. Y las contradicciones entre los propietarios no es simplemente resuelta. Y eso da paso a la moralidad. La moralidad también tiene su momento histórico, no recuerdo ahora, creo que es la Edad Media, lo podemos chequear igual después. ¿Qué es la modernidad? Ahí está. El individuo es la particularidad. O sea, acá en el derecho abstracto la sociedad era universal, no había una distinción individual. Acá ya empieza el individuo. ¿Y qué quiere decir el individuo? Que hay derechos individuales. Es decir, no se puede sobrepasar eh, a, a eso, al foro íntimo de la persona. Se puede hacer la comparación de que si el derecho abstracto es hobbesiano, la moralidad es de Locke y de Kant, más Kant que Locke por la discusión de Hegel, básicamente. Él no lo dice, pero uno puede llegar a pensarlo así. ¿Por qué? Porque ahora hay derechos individuales, y no solo hay derechos individuales, sino que hay una moral individual. Es decir, hay una idea de bien que cada persona puede elaborar. Pero acá hay un problema, porque uno diría, bueno, entonces este es el fin. La sociedad civil de Kant, la sociedad civil de Locke, cualquier contractualista que establece una sociedad civil, llega hasta acá. Y lo que dice Hegel es no, hay un paso más. Es decir, esta es una negación, pero la libertad acá no es completa todavía, no está objetivizada, es decir, sigue siendo una experiencia subjetiva. Para que sea completa tiene que objetivizarse en instituciones. ¿Cuándo se da la objetivación en instituciones? En el estado ético, la eticidad. La eticidad también tiene tres momentos. No está acá, pero los digo y después digo lo del PowerPoint. La familia, la sociedad civil y el Estado. Es Perdón, decir, perdón, te interrumpo un toque. Para que entiendan, o sea, cada cosa tiene microdialécticas, o sea, toda cosa tiene tres claro, momentos. Es como que va desagregando, desagregando. Entonces, la familia tiene tres momentos, la sociedad civil tiene tres momentos, y digo, para que entiendan también que no es solo la dialéctica del Estado, es de todo, básicamente. todo tiene, o sea, todo lo que pienses tiene dialéctica, porque es que Claro, la sí, realidad se estructura así. Pero bueno, hay momentos que le ponen nombre. Por sí, ejemplo, sí. la familia es una unidad natural, es la unidad básica del estado de la eticidad, y también tiene momentos, que es el matrimonio, el patrimonio y la educación de los hijos. Después está la sociedad civil, que también va a tener momentos. El sistema de necesidades, la administración de justicia y el poder de policía. No profundizo porque la verdad No, no es tan importante. no es tan Pero importante. también que entienda que a diferencia de los otros autores, digamos que el Estado surge a partir de un pacto, como Hegel entiende las cosas en su totalidad y entiende que las ideas, digamos, tienen su adaptación a cada tiempo, lo que observa Hegel es que el Estado ya estaba en la familia. Exactamente. Y hay un despliegue del Estado después. Pero, por ejemplo, en Locke, Siempre hubo Estado. Hobbes, en la cuestión familiar, no existe el Estado para ellos todavía. En Hegel, ya en la familia está el Estado, hay un embrión del Estado que se va a ir desplegando cuando pasa por la sociedad civil, que es la negación de la familia, en donde el niño que tiene la familia crece y sale a la sociedad civil, ¿no? Y después termina de cerrar todo ese círculo en la eticidad, básicamente. Sí. Son 7:25. Vamos a tratar de apurar por una cuestión Perdón. horaria. Yo porque eso está bueno para el final también. Sí, Como sí, no, no lo el Estado decía está siempre, es una totalidad. exactamente, no hay división. No, no lo decía por ese comentario, digo a No, partir no, de no, ahora. ya sé, ya sé. Entonces llegamos al estado ético. Vamos a llegar al final, que es lo importante. En el estado ético, que también tiene tres momentos, el derecho político interno, que adivinen, también tiene tres momentos, el poder gubernativo, el poder legislativo y el poder soberano. Después el derecho político externo y la historia universal. Acá hay un contrapunto interesante porque no lo dije en Kant, pero en Kant, en la paz perpetua, él cree que se puede generar una federación de naciones donde todas sean repúblicas y todas vivan en paz. Para
Hegel, eso es una aberración. Para Hegel existe una historia universal donde la soberanía se define a través de la guerra. No profundiza mucho más que eso, pero sí ese contrapunto de que la guerra es parte necesaria del Estado. Es decir, hay una historia universal que se mueve desde Oriente a Occidente a través de la guerra, definiendo la soberanía de los Estados. En este estado ético, el individuo es completamente libre. Somos libres porque participamos de una totalidad. Hay una libertad que no es subjetiva, como era en la moralidad. Es una libertad objetiva. Uno se puede ver reflejado en las instituciones públicas y se ve a sí mismo. Es como la metáfora, digamos. Acá está. Ah, tenía los momentos acá, qué boludo. Ahí está. Eh, el Estado es la realidad de la idea ética, es la eticidad en su plenitud. Es el bien que el pueblo entiende, o sea, no el bien general, sino que el bien que las costumbres, las ideas de ese pueblo se da a sí mismo, está plenamente realizada en las instituciones. Uno ve las instituciones y coincide plenamente con todo lo que ve. Y ese es el fin de la historia, que es lo que Koyev va a decir el Estado universal y homogéneo, donde todos tenemos los mismos derechos, todos nos reconocemos entre nosotros y hay una universalidad. No hay una moralidad con individuos, sino que hay un Estado ético, una comunidad, un pueblo organizado, donde todos somos libres con el resto. Mi libertad no termina cuando empieza la del otro, sino que toda nuestra comunidad es libre porque en nuestro accionar se ve reflejado en las instituciones y en las instituciones se ve reflejado la idea del pueblo. Bueno, volamos sobre Hegel, o sea, quedan un montón Esto está de... bueno igual, el tema es que en donde se realiza la libertad, donde está la libertad, es en el estado ético, en el tercer Sí, momento. Eh, y para contraponer, digamos, con nosotros, digamos, no es una concepción de libertad negativa como tiene Kant o el liberalismo clásico, sino que al verse reconocido en los otros, al crear esta comunidad en donde las instituciones nos representen a todos y yo me pueda reconfirmar en las instituciones, etcétera, ahí eso o sea, es la libertad. Es cuanto más estás con el otro, más libre sos también. Que hay idea algo, cristiana también. exactamente. Bueno, volamos sobre Hegel. Se Bien. podría decir mil cosas más, pero tenemos otro autor para ver todavía, dos autores más para ver todavía. Así que vamos a seguir volando. Aterrizaremos en algún momento, calculo. Eh, vamos con Carlos Marx. Un tipazo, verdaderamente. Un tipo que la vio. Yo tengo que verla también para apretar en cada presentación. Y ahora tengo que apretar acá. Tengo que apretar acá. Tuki. Cada vez más rápido, ¿eh? Ahí va. Karl Marx, clase de apoyo a todos. Bien, lo primero que va a hacer Marx, bueno, los textos son 18 Brumario, el Manifiesto Comunista, eh, se me está yendo la cuestión judía y crítica a Hegel, que no me acuerdo bien el nombre que tiene. Sí, crítica a la filosofía del derecho de Hegel, básicamente. Crítica, o sea, critica el libro que acabamos de ver, básicamente. Crítica a la derecha de Hegel, bien. Concepción de la historia. El contrapunto acá es ¿dónde está el fin de todo este chiste de la historia? Para Hegel, el fin de la historia es en el estado ético, es decir, la sociedad burguesa de su momento, en términos marxistas, donde el hombre está es plenamente libre. Para Marx, que no es idealista como era Hegel, sino que es materialista, la historia se mueve a través del materialismo, o sea, la historia se mueve a través de la lucha de clases, no a través de una idea que se va conociendo a sí misma y va llegando a su autoconciencia plenamente, sino lucha de clases, lucha material de clases, o sea, por los medios de producción, por la emancipación. Hay una idea de apelar a la materia, a la misma materia, de liberar los cuerpos. eh, no hay una idea que se haga conociendo a sí misma. Lo importante son los hombres que luchan, los hombres que buscan liberarse de, de, de los amos, digamos, de los dominadores, y toda la historia se va moviendo así. Tiene también una dialéctica, podríamos decir, o sea, un ir y venir, que es entre amos y esclavos, entre trabajadores y empleadores o capitalistas en sus términos. ¿Cuál es el final de la historia? Es el fin,
O sea, si para que se mueva la historia necesitamos una lucha de clases, el fin va a llegar cuando ya no haya clases. Cuando ya se hayan liberado todos los obreros y todos vivamos en igualdad. Donde los medios de producción sean socializados, es decir, donde no haya propiedad privada, y todos vivamos felices y contentos en el comunismo. Ese es el contrapunto con Hegel. O sea, básicamente, que hay más cosas en el texto, porque podemos hablar, por ejemplo, de cómo Alemania se encuentra retrasada, la Alemania de ese momento se encontraba retrasada, que miraban a Francia y veían que Francia había hecho la revolución y Alemania no, también hay un poco de eso. Pero también lo importante es esto, la crítica al Estado. ¿Por qué? Porque para Hegel el Estado era encontrar su punto culmine en el momento ético, donde los súbditos y los soberanos eran lo mismo todo el tiempo, es decir, no había una distinción, mientras que para Marx eh, el Estado en este texto, o sea, es decir, si vamos a, por ejemplo, eh, el otro texto que era, no sé si el Manifiesto Comunista, da otra definición de Estado, pero en este texto lo que dice es que el Estado reproduce las desigualdades de lo público, es decir, no hay ninguna culminación ética, no es el fin de la historia, sino que es simplemente una mitificación de la sociedad civil en el ámbito político. Si hay desigualdades en la sociedad civil, también va a haber desigualdades en el Estado. No es esa versión idealizada que tiene Hegel. Y lo que dice también es, no existe esa comunidad que piensa Hegel. No es que estamos unidos porque nos queremos, porque me veo objetivizado en las instituciones, porque es una comunidad, sino que lo que nos mantiene unidos es que tenemos necesidades. Fin. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora con todo esto, esta descripción que hace Marx? Hay que dejar de criticar, o sea, hay que pasar de la crítica del cielo a la crítica de la tierra. La filosofía no tiene que simplemente pensar el mundo, sino transformarlo. Filosofía a martillazos, dice Marx. ¿Y cómo? Hay que desenmascarar todo lo que autoenajene al humano, es decir, todo lo que aleje, todo lo que encubra que la verdadera lucha es la lucha de clases por la liberación, por la emancipación. Por lo tanto, hay que volver a la sociedad civil. Hay que ver las desigualdades de la sociedad civil para cambiar el Estado. Esto dice en este texto. En otro texto va a decir básicamente, volvemos el Estado por los aires. Pero bueno, ahí ya llegaremos. Bueno, acá esto no lo dije, no es un ente neutral, un instrumento al servicio de los intereses económicos de la clase dominante. Ya más o menos lo vimos. Emancipación política y emancipación humana. Esto es del texto sobre la cuestión judía. El contexto de esto es que él está criticando a un autor que es Bauer, que lo que dice es que los judíos en los estados cristianos son discriminados. ¿Qué es lo que tiene que hacer o cuál es la solución que Bauer dice? Hay que emancipar a los judíos de la religión, hay que liberar al Estado de la religión, para que todos seamos hombres iguales. Judíos, cristianos, no importa, todos seremos iguales. Marx le dice, te estás confundiendo la emancipación política con la emancipación humana. ¿Por qué? Porque el liberar de la raíz religiosa, liberar de las ataduras religiosas al hombre, no es una liberación completa, no es una liberación de la humanidad, de las fuerzas humanas, de las desigualdades, sí, de ese estado opresor que solo reproduce las desigualdades, sino que es simplemente cambiar una religión cristiana, por ejemplo, por una religión civil. Entonces, acá está esta distinción que habíamos hablado antes con Kant se me fue ahora, de, ay, se me fue, de las desigualdades reales y la igualdad formal. Es decir, la igualdad formal que proponía Bauer no alcanza, porque hay desigualdades reales. Es decir, somos todos ciudadanos, supuestamente, una ciudadanía genérica, pero mientras tanto tenemos desigualdades y privilegios en la sociedad civil que no estamos emancipados. Por lo tanto, el Estado, aunque no sea religioso, sigue permitiendo la discriminación y la reproduce, por más que no sea en lo público, por más que no discrimine su religión oficialmente.
sigue permitiendo discriminaciones en las desigualdades reales, en lo productivo, en la estructura, que es un concepto que vamos a ver más adelante, la estructura y la superestructura, es decir, los medios de producción. Y acá también hay una vuelta, un rulo acerca de la Revolución Francesa, que si es una revolución o si es un pacto inicuo rusoniano, es decir, que simplemente sigue protegiendo los derechos de los burgueses. Marx claramente va a decir eso, que bajo esa idea de ciudadanía universal, de la Declaración de los Derechos del Hombre, es todo una mentira porque sigue reproduciendo los derechos burgueses y no ha dado lugar a una emancipación humana. Bueno, esto de la alineación es la contraparte. O sea, si no hay emancipación, hay alineación. Ah, acá lo tenía. El Estado burgués crea una doble vía, ciudadano e individuo privado. El ciudadano somos todos iguales y en el individuo privado tenemos un montón de desigualdades que se siguen reproduciendo en el Estado. Es decir, nuestra realidad no se condice con la igualdad formal. En el trabajo somos completamente esclavizados, mientras que tenemos derechos formales, universales, que no dan cuenta de eso. Y el chiste de toda cuestión que Marx va a decir es, bueno, si somos iguales ante la ley, también tenemos que ser iguales en la esfera de la producción, que es la que más importa. Acá, bueno, esto lo hablamos antes, pasa que acá es otro texto que es es el Manifiesto Comunista, donde el Estado es un instrumento de la alienación y la dominación de clase. Entonces acá lo que ya dice es, eh, reconoce el potencial, es decir, ya no hay que volar al Estado por los aires, ya no hay que volver a la sociedad civil, no hay que vivir en esta anarquía comunista, sino que reconoce una potencialidad de que si los proletarios, si los obreros toman el Estado va a ser positivo para eso, la dominación de los obreros por sobre eh, los, los capitalistas, que es el momento que él llama la dictadura del proletariado, que creo que lo tengo, bueno, lo tengo acá. Está este texto también, el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, que es un poco ya lo que estuvimos hablando de la teoría materialista, que las relaciones de producción definen el resto de los aspectos de la sociedad, que es la estructura y la superestructura. Es decir, no, no, no alcanza con cambiar la superestructura. Las reglas jurídicas, por ejemplo, de igualdad de derechos, las reglas políticas de participación en el voto o los mandatos culturales, sino que hay que cambiar las relaciones de producción, porque es la estructura la que va a definir a la superestructura. Bueno, esto de la revolución social, yo no me metería ahí, pero lo que habla básicamente es que el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de las máquinas, lleva a la contradicción de las revoluciones de producción existentes. O sea, las máquinas llevan a una explotación del hombre que no es sostenible. Y eso lo único, o sea, para Marx la única salida era la revolución. Las condiciones estaban dadas para que en algún momento este desfasaje lleve a que los obreros se levanten. No había en su cabeza posibilidad alguna de que no ocurra eso. ¿Por qué? Por esto. Porque las máquinas explotan a los hombres y los hombres en algún momento no van a resistir tales embates. Bueno, llegamos al manifiesto comunista. Estamos volando, 7:40, joya. Eh, el manifiesto comunista sí, es un volante político que Marx escribe a pedido de unos comunistas, unos marxistas de Bélgica, y que básicamente sirve de eso, es una propaganda política del fantasma que recorre Europa. Y sintetiza muchas ideas que ya venía trabajando, como la lucha de clases como el motor de la historia, la lucha entre proletario y burguesía, que el fin de la historia va a ser cuando no exista la propiedad privada. Habla, por ejemplo, de que el conflicto es inevitable, toda sociedad tiene este conflicto, pero que va a llegar un momento donde se va a suprimir, donde se va a, sí, a llegar a un punto donde ya no van a existir las clases sociales, que es el comunismo. Habla de las condiciones objetivas de la revolución y las condiciones subjetivas, eh,
que para él el sujeto de la revolución eran los proletarios, cuando tomen conciencia y reconozcan que hay intereses en común que los enfrentan a las otras clases, por lo tanto hay ese llamado a organizarse para luchar contra la burguesía, una vez que somos conscientes de nuestro dolor en común. A ver si, bueno, el materialismo histórico ya hablamos, creo que más o menos tocamos todo, no tiene mucho más que eso, es un panfleto político que incita a la revolución. Habla también, se pone a pelearse con el socialismo utópico, eh, que no Sí, viene al caso, pero no, esa parte no es importante. Lo importante acá está hay una filosofía de la historia de Marx, que es que básicamente la historia es movilizada por la lucha de clases. Ahora, en el 18 Brumario hay otra filosofía de la historia. Lo que dice es que las personas, digamos, los individuos no eligen las condiciones eh, en las que hacen, en las que actúan, y por lo tanto la historia está condicionada, y lo que dice la frase típica es que primero la historia se repite, y se repite primero como, o sea, aparece primero como tragedia, no, como farsa, y después como tragedia. Eso es importante, está digamos, es donde más se desarrolla la idea del Estado, que básicamente es un aparato en donde la burguesía consolida su dominación sobre el proletariado, y también lo que dice acá un poco, y en los otros textos, es que todo momento histórico genera su propia negación. Digamos, porque retoma bastante la dialéctica hegeliana. Y lo que dice que en la época capitalista, digamos, como antes, en la edad más quizás moderna, la burguesía era la clase la que iba a cambiar la historia, digamos, durante la modernidad se genera, crea las propias condiciones de negación que están encarnadas en la burguesía. Y en el propio capitalismo genera sus propias condiciones de negación, que es el proletariado. Que para Marx, el proletariado es una clase que no es clase. Es medio raro la explicación. Que es una clase que tiene que encarnar todos los males de la sociedad para así tomar el poder por asalto y liberar a toda la sociedad, eliminando las clases. Y que al eliminar las clases, también elimina el Estado, porque no hay necesidad de Estado si no hay clases. claro. Cerrar un poco el tema de Marx, que eso está bueno. Eh, que ahí está, esa distinción es importante, ¿por qué? Porque en la cuestión judía, sobre la cuestión judía, no va a decir que el Estado no, o sea, no tiene ninguna utilidad, es una mentira, es una ilusión, es una comunidad ilusoria, no Un existe. rodeo, sí, es una general alienación, porque es eso, la Exactamente, gente ve que está sus representantes que tienen sus derechos y básicamente está alienada, pero en realidad no está viendo su verdadera miseria, que es exactamente, explotación. Lo mismo pasa con la religión. Digamos, lo que expresan son una falla en la sociedad. Digamos, son reales, pero expresan una falla en la sociedad. Entonces, como la persona es miserable, crea una religión y lo que dice es que en el cielo va a ser se, libre. se autoaliena, Es una, como dice después Koyev en Teoría Política Contemporánea, leyendo a Hegel, la religión, el cristianismo, es una ideología esclavizante. ¿ves? Pero ahí está la distinción de que en el manifiesto comunista, el Estado no hay que explotarlo directamente, sino que puede ser útil para el proletariado. Y por eso incita a la dictadura del proletariado. Claro. Hay dos definiciones de Estado en Marx, eso es importante. Bueno, y para cerrar, está el 18 Brumario. Bueno, hay todo un análisis de coyuntura de, mm, Sí, pues es un trabajo periodístico. claro. eh, bueno, pero lo que dice es que Bonaparte surgió en un momento donde eh, había un equilibrio, donde no estaba resuelta la situación política en Francia y terminó de inclinar la balanza para los burgueses. O sea, Claro. es toda una, no como una ilusión, pero sí, que supuestamente es independiente, que busca un equilibrio, pero en realidad sigue siendo un instrumento de control social que reproduce la Sí, dominación. se eh, eleva por la lucha de clases y logra balancear para algo, que es algo que después lo va a tomar Gramsci también. Eh,
Pero no mucho más, creo que también profundiza en que las clases no son homogéneas y que hay diferentes categorías dentro de las clases. Sí, no, lo importante es lo que dijiste antes, de que la historia, los hombres hacen su propia historia, pero bajo condiciones Claro, que eso. Bueno, yo lo legaron fundamental. del pasado. Es decir, si antes teníamos, en otros textos podemos encontrar un Marx que dice, podemos cambiar lo que sea, podemos eh, transformar todo, la única revolución es la revolución radical. Acá en el 18 Brumario dice que la tradición de las generaciones muertas oprime en el cerebro de los vivos. Es decir, no podemos hacer estallar la historia por los aires, sino que estamos dentro de la historia. Mm. No mucho más. Y está esa frase, se repite primero como tragedia, luego como farsa. Eso. Sí, sí, después hay algo también que habla de la opinión pública, un poco de eso, de que los burgueses controlan digamos, los medios de comunicación, la prensa, y no me acuerdo qué otra cosa más, pero yo me acuerdo en el coloquio había elegido ese tema y me lo mencionaron. Entonces, nada, quizás te interesa hacer el tema de la libertad de pensamiento y de expresión y la opinión pública, y puedes ver en Hobbes cómo es a favor de la censura, en Locke cómo es importante la expresión, en Rousseau cómo hay que censura, o sea, puedes hacer los diferentes contrapuntos. En Kant el uso público de la razón, en Hegel también hay una cuestión de la opinión pública que cuando habla que el Senado, digamos, el Parlamento tiene que publicar sus debates para ilustrar a las personas, y Marx, que lo que va a decir básicamente es que los burgueses controlan los medios de comunicación. Bien, nos queda Spinoza. Ah, claro. No sé si, a ver, tengo el PowerPoint de Spinoza. Sí, creo que sí. A ver, que Spinoza, ¿por qué Spinoza queda suelto? Es interesante. Y la mejor definición la da Antonio Negri, que dice que Spinoza es una anomalía salvaje. Spinoza escribe en la misma época que Hobbes. O sea, mientras Hobbes estaba defendiendo a capa y espada el absolutismo y la monarquía absoluta, digamos, Spinoza estaba casi haciendo una, sí, sí, un activismo político por la democracia. Y eso le llevó a que lo persigan, a que lo expulsen de su comunidad. Él era judío, por eso se le dice el judío errante, porque lo echaron de su comunidad y se tuvo que ir a vivir a Ámsterdam. Él era, no, era de Ámsterdam y se tuvo que ir a vivir a Portugal, me parece que es así, o Sí, está al revés, no me acuerdo, pero lo echaron y por una cuestión de que él, sus ideas no iban con las ideas del momento, era una anomalía. Y era una anomalía no solo porque en ese momento era una anomalía, sino porque sus ideas no se trataron hasta 200 años después, o más, 300 años después. se puede decir que era un avanzado en la época, digamos. Claramente, y por eso es tan interesante y por eso ganó tanta repercusión en estas etapas, porque hay un montón de cosas que todavía no se dijeron de Spinoza que recién en 1950, 1960, con Negri, con Deleuze, Gauteri, se empezaron a tratar. Voy Sí, a Hegel compartir, retoma a Spinoza, o sea, creo que no abiertamente, pero hay una no, revisión romántica de Spinoza, y de hecho, si ves la concepción de la libertad de Hegel, es, no parece, hay algo ahí, si podríamos decir. voy a compartir lo de Spinoza, que no me acuerdo de este PowerPoint cómo estaba, pero cualquier cosa vamos agregando o diciendo esto no, esto. Bien, ¿por qué es inmanente Spinoza? Porque es lo mismo que decíamos de Hegel, no hay trascendencia. Es decir, todo forma parte del mismo plano. No hay un conocimiento trascendental, no hay un conocimiento que tenga una distinción entre sujeto y objeto. Es todo bajo el mismo plano de la realidad. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Porque él, en su concepción de Dios, en su concepción de la naturaleza, es siempre la misma, le dice, no sé si le dice Dios, pero la Dice que misma Dios es la naturaleza, naturaleza. claro, la misma naturaleza es la que se va modulando y formulando en nuevas expresiones en la realidad, en modulaciones infinitas.
¿Cuál es el contrapunto acá entre Spinoza y Hobbes? Primero el método. Hobbes arranca desde el individuo, es decir, como dijo Lucky, ese individuo solo en el estado de naturaleza hacia un estado, y Spinoza de la naturaleza, del todo inmanente, hacia el individuo. Es decir, no hay trascendencia, sino que el individuo solo se entiende con esa fuerza infinita, esa naturaleza naturante que configura al individuo como una de sus modulaciones. Exacto. El individuo sería una naturaleza naturada, creo que dice. Exactamente. El individuo y todo, ¿eh? Acá porque nosotros tenemos el interés en la ciencia Sí, sí, política, sí, pero sí, 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 todo, 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 todo. dame un segundo que agarro mis apuntes, así también complemento. Es Bueno, complejo, pero también creo que rompe la dualidad de Descartes de entre alma y sujeto, y lo que él piensa es una sustancia, una totalidad. O sea, exactamente. no hay división, es como igual que piensa Hegel, es una totalidad la naturaleza que se va desplegando a partir de las modulaciones. Eh, y Por lo eso digo. también es una anomalía porque no es contractualista, porque no hay un contrato, no hay una división. Pero tampoco es hegeliano, tampoco es marxista, Spinoza es Spinoza. Y si vos lo querés poner en alguna categoría, es Spinoza. Sí. Hay varios conceptos importantes y no sé, vamos a seguir acá si tenemos un orden, porque ponerle acá está lo de la sustancia. Dios es la naturaleza. Es decir, Dios no está separado del mundo, no hay trascendencia, Dios no hay que rezarle en el cielo, sino que Dios está en todo lo existente. Todo es expresión de la sustancia divina, todo es expresión de Dios. No es una referencia a un Dios católico, no es una referencia a un Dios judío, es una referencia a Dios como idea de la naturaleza, como una sustancia única, infinita, ilimitada que está presente en todo y que va o sea, va expresándose en diferentes modulaciones que son las partes de la realidad. Esto ya lo dijimos, igual, no sé si. Sí, también mencionar que, que Dios o naturaleza es el único que es, o sea, es el único que se genera a sí mismo, es causa de sí mismo. Digamos, es sui Exactamente, generis. Después todos los demás somos modulaciones de la potencia y de la naturaleza de Dios. O sea, de Dios en realidad, de la naturaleza. claro. No somos sustancia, Dios es sustancia. Nosotros Claro, somos una modulación, una expresión evolución de de eso. esa sustancia, exactamente. Estoy viendo a ver si. Bueno, a ver, acá Sí. tenemos la naturaleza natural, de lo que estuvimos hablando. Bueno, el pensamiento de extensión, no sé si eso es tan importante, lo que sí es que estos atributos son lo que permite es lo que tiene la sustancia, es decir, Dios, y cómo se van expresando a través o sea, en la Claro. naturaleza naturada. Sí, es medio complejo, la verdad, entender esto. Creo que para lo que sirve y para lo que lo dan las énfasis es para entender el tema después de la potencia de lo que va a decir. Pero sí, básicamente es que todos los individuos somos una modulación de la sustancia que es Dios. Y Exactamente. conocemos atributos limitados. Hay millones, infinitos atributos. Nosotros conocemos pocos y, digamos, a medida que avanza la humanidad se van modulando la sustancia. Al menos eso lo entiendo yo, quizás también no Claro. está completo. No, y también es importante esto porque si todos somos parte del derecho divino infinito, si todos somos parte de la naturaleza, no tenemos límites a nuestro derecho a la propiedad, Claro, digamos. también para entender el derecho natural. Nuestro derecho es a lo que podamos, a nuestra potencia, a nuestra capacidad, digamos. Es decir, acto y potencia es lo mismo. No hay una titularidad de derechos si vos no lo podés efectuar. No lo entiendas, esto es como la traducción a siglo Claro, sí. XXI. Es lo que dice, al contrario, es positivo. Todo lo que vos puedas, toda tu potencia, tenés derecho a eso. Y, bueno, naturaleza naturante, naturaleza Sí, eso naturada, lo dijimos. Si querés o pasar al próximo, porque me parece que está claro. determinismo, libertad. Bueno, él lo que dice es que el mundo es determinado, que él lo que plantea es la frase de comprender que las cadenas que nos encadenan no nos hace libre de ellas. Lo único que podemos hacer es comprender esas cadenas y actuar conscientemente en función de ellas para aumentar nuestra potencia de existir.
o sea, nuestra capacidad de ser y perseverar en el mundo. Yo creo que es bastante claro esto. Sí, lo que dice es que el hombre no es consciente de todo, o sea, actúa, pero no conoce todas las Claro. cosas o las condiciones que determinan su accionar. Por lo tanto, la libertad no termina de ser completa en ese caso en el hombre. El único libre es Dios, Claro. que es el único que no está determinado, es completamente indeterminado. Eh, Eh, sí, bueno, esto si querés pasar, no va, no sé. hay varias cosas que, bueno, esto también quiero chequear acá, sí, cómo lo teníamos ordenado. Vamos con esto también, que es importante. Eh, el hombre tiene como, o sea, el hombre lo importante es la potencia, su forma de perseverar en el mundo. Y tiene dos formas, o sea, dos modulaciones, dos experiencias, dos eh, acciones con respecto a esa potencia. Las acciones alegres, que también puede ser entendida como las pasiones, que implica un encuentro con el otro, un encuentro que no es salir de nuestra individualidad, sino que nuestra experiencia individual implica ese encuentro con el otro. Y después está la tristeza, que es la contracción, o sea, el encerrarnos en nosotros mismos, el no aumentar esa potencia. La libertad, entonces, en ese caso, sería conocer a aquellos encuentros o determinaciones que aumentan nuestra potencia y buscarlos. Tratar de cada vez ser más causa de nosotros mismos y no por causas externas. Es decir, que las pasiones no nos rijan nuestra accionar, sino que nosotros mismos buscar aquellos encuentros que aumenten nuestra potencia. Esa sería la libertad humana, en cierto Claro, punto. ahí hay un gran contrapunto con Hobbes, que representa la libertad negativa, es decir, que el otro, la presencia del otro limita mi libertad. Bueno, acá Spinoza, al mismo tiempo, inaugura lo que sería un poco la libertad positiva, que básicamente, por eso lo que dice es que al encontrarnos con nosotros, aumenta nuestra libertad. Y eso es importante porque vamos a hablar de la unión de potencias. ¿Qué es lo que decía Lucky recién? No hay una libertad negativa, sino que la unión de varios individuos aumenta la potencia de cada uno. Juntos somos más potentes que separados. Y por eso, bueno, está el ejemplo de la universidad, pero el ejemplo que podemos pensar es la democracia. La democracia es el régimen que más causa de sí mismo produce, porque somos más capaces de autodeterminarnos y somos más potentes, es decir, aumenta más nuestra potencia y es más absoluto. Y acá está el contrapunto con Hobbes. Para Hobbes el poder absoluto era era el Leviatán decidiendo todo. Y acá para Spinoza, lo cual es muy interesante y que después retoma Negri, es que lo absoluto es la democracia entendida como Spinoza. Cuantos más personas hay incluidas, cuanto más potentes somos, porque es el derecho de todos a todas las cosas. Y es el derecho entendido como Spinoza, es decir, no una titularidad irreal, sino el alcance efectivo de la potencia, es del acto, a todas las cosas. Juntos somos más poderosos, por eso para Spinoza es un defensor de la democracia en el siglo XVII. O sea, Sí, y es el régimen más filosófico, dice, porque es el que permite más debate. Y digamos, aumentan nuestro derecho y la potencia, porque el derecho natural, que es algo que está presente en los contractualistas también, eh, digamos, el derecho natural para Spinoza es básicamente que el hombre tiene derecho sobre todo, sobre el infinito, pero digamos, el único límite es su capacidad. Entonces, lo que dice Spinoza es que si las personas se agrupan, digamos, esa capacidad aumenta básicamente sobre todas las cosas. Es decir, juntos tenemos más derecho y más capacidad sobre todas las cosas porque somos más. O sea, mi límite como un individuo solo es mucho mayor de que si somos una comunidad de, no sé, 1000 personas y así cada vez más. Entonces aumenta la potencia. exactamente. Eh, Pasamos. Sí, esto lo dijimos todo. De esta naturaleza en la unión democracia.
Eh, Acá es interesante, ¿por qué Spinoza no es contractualista? Porque para él no hay un contrato social, sino que hay una unión de deseos, hay una unión de pasiones, una unión de potencias, una unión de potencias individuales, y que no hay ninguna cesión de derechos, que a lo contrario de Hobbes, sino que es una unión, es profundizar nuestro derecho. ¿Por qué? Repito, porque derecho no es entendido como una forma de pautar hasta dónde, sino la posibilidad de perseverar en la vida, la potencia. Hay un estado de naturaleza que tiene muchas similitudes con Hobbes, porque el hombre es todo, o Sí, sea, es hay un todo, estado de guerra, básicamente, porque también lo que observa mucho en está su acá, época, en sus escritos, es la cuestión de las pasiones. Y lo que dice que las pasiones del hombre lo que lo llevan es a la guerra. Es decir, la envidia, todas estas cuestiones lo llevan a la guerra y básicamente es muy parecido a lo que dice Hobbes. La vida es corta, brutal, etcétera. Pero es pero a verdad que no es la diferencia, idea de un pacto, porque sí, para él no se puede conceder el derecho natural, porque básicamente tampoco se posee el derecho natural. no hay cesión Digamos, posible. es externo, perdón, no sé si es externo, pero no es algo que se puede hacer porque es algo que nos determina a nosotros. Entonces no puedes entregar algo que te determina a vos mismo, básicamente. Exactamente. Por eso no hay cesión de derechos y lo que hay es miedo, o sea, lo que nos impulsa a salir del estado de naturaleza es el miedo a evitar un mal mayor, es decir, una pasión, la esperanza de obtener un bien mayor, porque todos juntos podemos conseguir más cosas, por lo tanto las pasiones son el motor del pacto del gobierno. No hay Una cuestión racional no hay, o sea, hay una cuestión de utilidad, de que queremos obtener un bien mayor claro. y evitar un mal, o sea, y el mal menor posible. Pero eso es lo que nos motiva a salir del estado de naturaleza. No una cesión de derechos, sino a través de nuestras pasiones. Y aumentar la potencia colectiva, en fin. Ser más libres, tener menos miedo a morir, en cierto punto, a Sí. lo hobbesiano. Acá Eh, está, bueno, lo del derecho natural, que es en el estado de naturaleza, la potencia de cada uno. No se puede renunciar, por eso no hay cesión de derechos, que es lo que veníamos hablando. No es ausencia de limitaciones, sino la capacidad de actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, de aumentar la potencia a través de la unión con otros, la democracia, bueno, esto ya estuvimos hablando, y no tengo más. Nos faltó, no, no, no. Creo que en el Tratado Teológico Político habla de la cuestión de libertad de pensamiento, pero no es nada tan muy importante. nos faltó poner una palabra que lo estuvimos merodeando, pero no la dijimos, que es el conatus. Conatus, la de Conatus. El conatus es el esfuerzo que cada persona hace por perseverar en la existencia. Es decir, todo esto que veníamos viendo, el miedo, la esperanza de un bien mayor, el miedo de un mal menor, esas pasiones es el conatus. Y es individual a cada uno, es la potencia de cada uno. Es el tratar de sobrevivir y vivir bien. Y eso es lo que nos lleva a las guerras en el estado de naturaleza. Porque tenemos un derecho individual sobre todo, todo lo que yo pueda, todo lo que esté en en mi potencia, tengo derecho. Por lo tanto, lleva a la guerra de todos contra todos. Hmm. Ese conatus. ¿Cómo? ¿Por qué nos damos cuenta por qué salimos del estado de naturaleza? Porque se dan cuenta que no hay realización de conatus, o sea, yo no puedo realizar, no puedo vivir bien en el estado de naturaleza, no puedo perseverar en mi existencia. Por lo tanto, se pacta, pero ese pacto es un contrato teórico, porque no hay transferencia de derechos, no hay posibilidad. Los derechos es la capacidad y la potencia de cada uno. Entonces el soberano tampoco puede hacer lo que quiere, porque no hay una cesión de derechos a él. Lo único que hay es una potencia colectiva, una agregación de potencias individuales, de conatus individuales, que es mucho más que la simple unidad de de sus miembros. Es el derecho, la democracia es el derecho de todos a todas las cosas. Es las potencias singulares que están en una potencia común más grande que se despliega mejor. Sí, eso creo que sería todo, la verdad. Lo del conato, o sea, conatus también está en Hobbes, cuando él empieza a arrancar, cuando habla del individuo y de los movimientos, habla del conato. Eso creo que no sé si lo toma de Hobbes, pero los dos hablan de lo mismo.
Pero Bueno, no creo que mucho más. dejo de grabar. Ahí está, igual Y, dice que se tiene que ir, así que igual ya está, genial. terminamos acá Ya, igual. sí, exactamente. Después la vamos a subir a